seguimos con el programa ¿Qué pasa si olvido? Estamos, como ustedes saben ya, con Cristina Moyano, que es la directora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de esta universidad, y con Carlos Margota, que es un abogado y es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Cristina, ¿cómo crees tú que se está resolviendo esta crisis, o aún no se resuelve la crisis? ¿Hay una salida? ¿Lo que se ha hecho va en un camino correcto? ¿No es así? ¿Cómo es tu apreciación? Creo que esta coyuntura, este tiempo corto, ha sido muy intenso respecto de lo que ocurrió la semana pasada, lo que ocurrió ayer, lo que está ocurriendo hoy día. Creo que, por un lado, esta salida que intentó generar el Parlamento es una salida restrictiva, porque lo hace un poder del Estado que ha tenido una gran pérdida de legitimidad, que no es capaz de incorporar a actores sociales organizados. Hubiera sido interesante, por ejemplo, porque en eso no cambia en nada su propia capacidad legislativa, de que en este acuerdo por la paz y una nueva constitución hubieran estado convocados actores de la sociedad civil. Estoy pensando en los actores de la Mesa de Unidad Social, y que hubieran podido recoger una serie de demandas que están presentes en la sociedad. Entonces creo que es una salida promovida por el Parlamento restrictiva, que da cuenta de una profunda debilidad del gobierno para resolver esta crisis. Pero también creo que estamos en presencia de una élite política que tiene problemas para incorporar, podríamos decir, una imaginación política distinta. Entonces las formas, las prácticas, las medidas están siempre hechas con una serie de elementos que son precisamente lo que hoy día está puesto en cuestionamiento. Entonces, a mí me gusta la idea de un nuevo pacto social, creo que eso es lo que necesitamos. El tema es cómo se construye un nuevo pacto social cuando los actores, por ejemplo el gobierno, sigue anclado en una lógica neoliberal para resolver los problemas de la denominada agenda social. Cuando se dice vamos a subsidiar, por ejemplo, el transporte en la mitad para los adultos mayores, no se está terminando con el Estado subsidiario, se está generando, digamos, nuevamente un Estado que entrega recursos a actores privados del sistema para resolver cuestiones que hoy día la gente quiere constituir en derechos sociales. Entonces creo que la salida es una salida que está muy conflictuada entre una práctica, unos conceptos, unos procedimientos que son los procedimientos de 30 años, frente a una demanda que no logra ser leída, interpretada, y con los actores que habían sido tradicionalmente los mediadores entre la demanda social y el gobierno, etcétera, que eran los partidos políticos, con una muy baja capacidad también para lograr hacer esa interpretación. Entonces yo veo que todavía no veo una salida viable, y lo que hizo la derecha ayer de hacer su propia lectura del acuerdo respecto de lo que significaban los 2/3 es una muestra de esa inviabilidad. O sea, si la derecha se mantiene en ese plano, no solo nos vamos a tener plebiscito en abril, sino que ese acuerdo se va a derrumbar, y ya lo anunciaron distintos actores que participaron de ese acuerdo. Entonces creo que lo que hay aquí detrás es una profunda crisis de las élites políticas, de la manera de hacer política, de los lenguajes políticos, de la imaginación política, y eso no se va a resolver de manera en el corto plazo si es que no hay actores nuevos que sean capaces de incorporarse al sistema. Y cuando digo actores nuevos no me estoy refiriendo, porque tengo una imagen de Jaime Guzmán hablando en un programa de televisión
dice, bueno, cuando el poder político, los actores políticos no son capaces de poner en acuerdo, entonces solo los militares pueden resolver ese desacuerdo. No estoy pensando en esa salida, por cierto, pero que es una salida que también ha circulado en actores que sí creen que ellos son los que van a lograr resolver el conflicto. Yo creo que aquí en la necesidad de generar un nuevo pacto implica incorporar nuevos actores a la manera en que se están resolviendo e interpretando las demandas sociales. Y Carlos, ¿cómo lo ves tú? Mira, entroncando con la pregunta que me hacía respecto a lo que estamos haciendo nosotros como institución, justamente aparte de abocarnos a promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de justicia transicional, estos 4 elementos, nosotros también hace 3 años y medio atrás elaboramos un documento institucional, y lo decimos con mucho orgullo, y dijimos que el principal derecho colectivo que había que recuperar para el pueblo de Chile era el derecho de libre determinación, que está consagrado en el artículo 1 homónimo de ambos pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es lo que se establece ahí básicamente? En su primer numeral establece que los pueblos tienen derecho a establecer libremente su condición política, ¿no? Y por lo tanto las reglas del juego, que se expresan, ¿no es cierto?, en lo que conocemos como la Carta Magna o la Carta Fundamental, la Constitución Política. Y por otro lado, se establece que es expresión de la soberanía política, ¿no? El hacer una nueva constitución entre todos, establecer las nuevas reglas del juego, es expresión de la soberanía política. Y por otro lado, en el numeral 2 se establece la soberanía económica. Dice, los pueblos tienen el derecho de administrar sus riquezas básicas con el objeto de proveer sus necesidades fundamentales. Esas dos variantes que tienen que ver con el derecho a la libre determinación justamente es lo que ha faltado. Hay una deuda tremenda en estos 29 años. Y hoy día se establece justamente como una necesidad. O sea, si tú te das cuenta, ¿por qué se habla de nueva constitución a través de Asamblea Constituyente? Precisamente porque el modelo neoliberal que se instauró por la fuerza el 11 de septiembre de 73, que tuvo como precedente poner freno mediante la fuerza a un proceso de transformaciones sociales que encabezaba el presidente democráticamente elegido como era Salvador Allende, que trató en su gobierno de ensanchar las libertades y el ejercicio de derechos. Bueno, se puso freno a ese proceso y comenzó por la fuerza de la represión, se instauró por la fuerza este modelo. Este modelo que tiene que ver con una concentración de la riqueza, que genera desigualdades, que produce un abuso injustificado, ¿no es cierto?, y que niega derechos sociales fundamentales. ¿Por qué? Porque este modelo se expresa también en la Constitución, donde se establece, como decía Cristina, el Estado subsidiario. ¿Qué significa básicamente el Estado subsidiario? Significa que el Estado se sustrae de sus obligaciones internacionales, de ser proactivo en respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no es cierto?, entre los cuales están los derechos sociales, los derechos a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, todo aquello que hoy día ha sido justamente la gran demanda social, ¿no es cierto?, que es la gran bandera. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que con la actual Constitución no se puede garantizar derechos sociales. Déjame hacer un comentario. Siguiendo la misma línea que estamos conversando, mira, el golpe de Estado de 1973 no fue solamente un golpe contra Allende o contra el gobierno de la Unión Popular, fue un golpe contra la Constitución, ¿ya?, y contra la Constitución democrática que entonces había. Y en ese momento queda... Que tampoco tuvo un origen muy democrático. Ya, pero eso está bien, pero eso es otro tema, pero que en esa Constitución, al golpe contra esa Constitución, implica que el poder constituyente del pueblo queda suspendido, ¿ya? Y se declara por parte de la Junta de Gobierno que ellos son los que van a detentar el poder constituyente, y lo hace por decretos leyes. Estamos hablando del primer tiempo después del golpe militar.
Es decir, lo que ahí sucede le quitan al pueblo la soberanía constituyente. Y eso se mantiene así, y cuando viene el plebiscito que fue un plebiscito mañoso de 1980, donde se aprueba la Constitución de 1980, sigue el pueblo sin poder tener la capacidad de darse una nueva Constitución, porque no tiene la soberanía constituyente. Y eso sigue hasta ahora, en el sentido de que no está consagrado en la Constitución actual la capacidad del pueblo de darse una nueva Constitución. Está la posibilidad de reformar, pero no de darse una nueva, y además los quórum hacen bien difícil esa capacidad de reformar, pero no de darse una nueva Constitución. Entonces, ahí creo que un punto fundamental es que cuando se piensa en una nueva Constitución, el punto de partida y el punto de llegada es el reconocimiento de esta soberanía constituyente por parte del pueblo, pero que es un derecho humano, por decirlo así, fundamental, tal como lo ha señalado Carlos. Pero quisiera también preguntarte a ti de una perspectiva histórica. Tú acabas de decir que la Constitución del 25 tampoco surgió muy democráticamente. Es difícil encontrar una Constitución, algunos alegan que la mejor Constitución que ha habido es la de 1828, en fin, pero eso es toda una discusión, pero más bien la pregunta va orientada, estimada Cristina, a cómo garantizar en una Constitución, mirando de una perspectiva histórica, esta capacidad constituyente del pueblo y los derechos fundamentales que la ciudadanía debe tener en todo orden democrático. Bueno, yo creo que en la historia de Chile, y sin entrar en la discusión de cuál fue la mejor constitución, no han existido procesos que democráticamente hayan generado nuevas normas fundamentales. O sea, casi todas las normas fundamentales, por no decir todas, han surgido de crisis institucionales donde un sector de la sociedad se impone sobre otro sector de la sociedad. Durante el siglo XIX esos conflictos eran conflictos intraélites, ¿sí? O sea, quien era el pueblo constituyente era un sector privilegiado de la sociedad, por lo tanto no estamos hablando del pueblo como lo entendemos hoy día. Esas constituciones, la del 33 que rige hasta el 25, van a tener una serie de transformaciones, y hay momentos en que esas transformaciones que se van haciendo conforme se van generando dilemas o conflictos que requieren, digamos, una resolución jurídica, van erosionando también los fundamentos originales de las constituciones, y llega un momento en que el gran problema está precisamente en la Constitución. Las constituciones chilenas han tenido siempre problemas en su matriz para reformarse o para derivar en procesos constituyentes. Entonces uno podría pensar que un derecho básico que esta constitución nueva que nosotros queremos crear tiene que tener es precisamente el derecho a que la soberanía retorne al pueblo y se reforme mediante una asamblea constituyente. O sea, eso hoy día debería quedar consagrado como un mecanismo para reformular las constituciones, porque los procesos de reforma constitucional tienden a ser tan rígidos que las maneras de resolver las crisis constitucionales es por la vía de un cambio constitucional que deriva de crisis sociales y que normalmente se han resuelto por crisis sociales que se resuelven por la fuerza. O sea, la crisis del año 24 es una crisis que en un momento, y hay una experiencia muy bonita, que es la experiencia del intento de asamblea constituyente de asalariados e intelectuales del año 24-25, y que quedó en nada, digamos. Finalmente son los militares que en ese momento histórico pertenecían básicamente a los sectores medios quienes resuelven, junto con Alessandri, esta crisis institucional. Entonces, es cierto, esta constitución que permite la llegada de Allende, porque te permite un sistema político que va a generar las condiciones para que Allende pueda ser electo por esa vía, también se había ido reformando, digamos, en varios momentos, y quedaron allí algunos decretos leyes, por ejemplo los de la República Socialista, que duran muy poco, pero que le van a permitir a Allende ejercer su poder ampliando estos derechos de las personas. Pero siempre
en la historia de Chile, o va a través de la historia de Chile, este ha sido un elemento crítico. Y yo creo que si uno aprende de la historia, lo que debería tener esta Constitución nueva es un mecanismo de reforma que permita ese retorno a la soberanía de manera no convulsionada. Creo que si uno pudiera explicarle a los constituyentes que van a redactar la Asamblea que eso garantizaría en parte resolver los conflictos institucionales de manera civilizada, creo que debería estar allí como un elemento central. El problema es que las constituciones también son expresiones institucionales del poder, de la manera en que se distribuye el poder en la sociedad. Entonces, si tú genera incertidumbre a quienes acumulan, a quienes detentan el poder, pone en riesgo su condición de privilegio. Y Carlos, ¿tú vas a ser candidato a la convención constituyente o no lo has pensado eso? Mira. Una pregunta... No, capciosa, pero está bien. Capciosa no. Pero mira, yo debo decir... No, está muy bien. Pero mira, yo creo, frente a la pregunta que le hacía Cristina, yo creo que es bien interesante. Uno, la Asamblea Constituyente, conceptualmente hablando, significa que se vuelva el constituyente originario. Y significa que el pueblo de Chile, a través de sus representantes elegidos democráticamente, ¿no es cierto?, deciden en un momento refundacional desde el punto de vista constitucional, decir, ya, vamos a establecer las reglas del juego de aquí para adelante. Y vamos a partir de cero. ¿Ya? Y nosotros democráticamente, sin interferencia alguna, vamos a definir cuál va a ser la nueva Constitución. Y por lo tanto, ese es el ejercicio más fundamental de la soberanía popular. Porque el pueblo, por eso se llama soberanía popular, el pueblo define. Lo que está en cuestionamiento ahora, Francisco, es si este proceso obedece a ese objetivo y a esa necesidad y a esa demanda, por cierto, que está en las calles. Porque al final de cuentas, cuando se establecen nuevas reglas del juego, decimos, bueno, estamos total y completamente en desacuerdo con lo que nos está rigiendo. ¿Por qué? Porque ha generado, ¿no es cierto?, una situación de desigualdad, de abuso, de privilegio, de negación de derechos sociales. Y que está consagrado en la Constitución actual. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Fíjate, yo valoro que efectivamente se esté discutiendo sobre nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Creo que es un primer gran paso, pero todavía total y completamente insuficiente. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos todavía no se ha ganado nada. Del punto de vista que uno pudiera decir, bueno, pero ya tenemos una ganancia en un compromiso. Yo creo que no. Lo que decía Cristina, las declaraciones de senadora Lamán, que dice, momentito pues, si no hay acuerdo en 2/3, entonces simplemente se aplica la Constitución de Pinochet, la Constitución de los 80. Bueno, significa que hay interpretaciones, ¿no? Y en consecuencia, también de los sectores progresistas, yo le haría un llamado a la responsabilidad, que no asuman un discurso triunfalista. Yo creo que este es un primer paso, pero todavía falta mucho que avanzar para garantizar de que efectivamente la Asamblea Constituyente sea una realidad. Se dice eso. No es baladí que se haya puesto convención constituyente. No es baladí. Porque la Asamblea Constituyente tiene características. En primer lugar, por ejemplo, que dista de lo acordado en el acuerdo, valga la redundancia, es que en las experiencias comparadas en materia de Asamblea Constituyente, los representantes elegidos democráticamente por el pueblo definen su estatuto. Definen ellos sus quórum. Claro. Definen sus procedimientos. Y aquí está todo pauteado y está todo marketeado. Esa es la primera gran duda y aprehensión que uno tiene respecto a cómo va a ocurrir y cómo va a transcurrir. En segundo lugar, la forma de elección, Francisco, si no es baladí tampoco, la forma de elección de los representantes. Porque se aplica la ley electoral que tiene que ver con los diputados. Y ahí ciertamente los partidos políticos van a tener una ventaja muy grande frente a los independientes. Hago una salvedad. Del punto de vista de la democracia, los partidos políticos son tremendamente importantes para el funcionamiento de la democracia. Pero ellos tienen una tarea pendiente, recuperar su credibilidad y su legitimidad. Porque al final de cuentas, de lo que se trata una nueva Constitución
a través del mecanismo más importante que la Asamblea Constituyente, es que el nuevo texto tenga legitimidad social. Por eso yo le hacía la pregunta, es que considera que es capciosa, Carlos, porque la verdad es que está una cierta preocupación también de que esta convención constituyente, que no es una asamblea constituyente, pero que se acerca, si es que gana la opción además en el plebiscito de abril, digamos, es importante que no estén solamente, tú partiste un poco hablando de eso, los actores de la élite política. Es muy importante que estén también los actores de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones ligadas a los derechos humanos, a las mujeres, a los pobladores, a los jóvenes, a los niños incluso. ¿Cómo ves tú? Porque hay una tensión, por supuesto, en ese plano. Hay una tensión que en parte se explica por la dinámica de cómo se han reproducido las élites desde el inicio de la transición hasta hoy día. Es decir, cómo, por un lado, las dinámicas del sistema binominal en un comienzo, pero después las leyes de partido van generando formas de reproducción de los partidos y de las élites que no han promovido una frontera o una frontera más abierta para que ingresen al sistema político actores que no están afiliados a partidos políticos. Estoy hablando de agrupaciones o miembros de la sociedad civil. O sea, que en esta Constitución, por ejemplo, del 80 esté indicado como una prohibición inicial que, por ejemplo, el presidente de una confederación de sindicatos tiene que renunciar a su condición de dirigente sindical para poder ser electo diputado, porque se encontraba que había una contradicción vital allí, como que se estaban expresando en el Parlamento intereses corporativos, y eso es lo que se expresa en el Parlamento hoy día, solo que aparecen invisibilizados esos intereses corporativos. Entonces, creo que hay hoy día una deuda respecto de la posibilidad de que actores distintos a la lógica, digamos, a los partidos políticos y sus mecanismos de reproducción puedan participar de este proceso constituyente. Yo creo que los partidos son muy importantes y también reconozco que tienen esa deuda de diálogo, tienen esa deuda de ser efectivamente intérpretes de demandas de la sociedad civil. Pero como esa deuda no se puede saldar de un día para otro, este nuevo acuerdo constituyente tiene que permitir que se elijan y que se expresen esos intereses que hoy día no pueden representar los partidos políticos. Entonces, allí hay un elemento que debe nacer de un acuerdo, y ese acuerdo que hoy día está en veremos es un acuerdo que tiene que permitir reformar la ley con la cual se eligen los diputados hoy día, para que los independientes puedan efectivamente ser elegidos con una dinámica distinta de la que hoy día se expresa. Si no, esta asamblea va a tener el pecado de la ilegitimidad en sus comienzos, y por lo tanto no va a permitir ni nuevas leyes del juego, ni lo que hoy día todo el mundo dice querer, que es una estabilidad democrática que permita, digamos, a los actores sociales desenvolverse en su vida y construirse como seres humanos. Sí, yo creo que es una perspectiva que la compartimos. Carlos, en la nueva Constitución, sea cual sea el camino que se siga, ¿debe haber una institucionalidad de derechos humanos establecida? ¿Y cómo sería esa institucionalidad? Mira, en relación a la legitimidad social y entroncando con la pregunta, yo creo que es muy importante que efectivamente la Convención Constitucional que se llama, que es un primer paso que yo valoro, pero que es un primer paso, lo que está por juzgarse, a mi juicio, es fundamental. Es fundamental. Porque la forma como se va a resolver los desacuerdos de los 2 tercios, en fin, etcétera, va a ser total y completamente decisivo. Pero quiero agregar otro elemento que tal vez no se ha planteado en las discusiones de los constitucionalistas, porque son constitucionalistas, no tienen una mirada de derechos humanos, que me parece relevante. Nosotros los abogados de derechos humanos pensamos, con cierto fundamento, creemos, que no se comienza a escribir la nueva Constitución, cualquiera sea el mecanismo, ni siquiera en una asamblea constituyente como aquella que quisiéramos, con una hoja en blanco.
Porque los derechos humanos que están consagrados en los pactos y convenciones, que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, y por lo tanto obliga a su irrestricto cumplimiento, es el marco referencial. Tú no puedes decir, mire, vamos a hacer una nueva constitución y vamos a partir de cero. Bueno, pero ¿y los pactos y convenciones de derechos humanos? Claro. A usted le va a decir la comunidad internacional, mire, usted no. Por lo tanto, porque se empieza a cuestionar, en consecuencia, si esos pactos y convenciones, o sea, se revisitan esa obligación contraída ya con la suscripción y ratificación. Entonces nosotros decimos, ojo, no es una hoja en blanco, hay un marco referencial, los pactos y convenciones, donde se consagran los derechos humanos. Y por lo tanto, fíjate, ¿cuál es el alcance de aquello? En que los derechos sociales, por lo tanto, tienen que ser debidamente, no solamente consagrados, sino que garantizados, tal como lo establecen los pactos y convenciones del Estado de Chile ha suscrito y ratificado. Y por lo tanto, una derivada no puede, bajo ningún punto de vista, restablecerse el Estado subsidiario, porque es contradictorio con precisamente esta garantía de los derechos sociales. Ese es un punto, repito, de vital importancia. Sí, estamos llegando al término del programa. No sé si tú quieres agregar algo para ir cerrando. Porque, bueno, yo entiendo que lo de la página en blanco quiere decir, yo espero que no haya ninguna página de la Constitución de 1980 que quede en la nueva Constitución. Pero también es cierto que hay un marco de entrada, que son lo que ha dicho Carlos muy bien, que son todo lo que se ha escrito y lo que se ha aprobado en materia de derechos humanos a nivel mundial. Pero nada más que una frase, una orientación para el público, ¿qué les dirías tú a las personas que nos están viendo ahora? Bueno, yo les diría que hoy día estamos en un momento político muy relevante donde estamos quizás desde hace mucho tiempo redefiniendo cómo queremos que sea este país. Y ese momento, más allá de la violencia que intenta instalar la televisión, etcétera, hoy día es un momento político relevante para la sociedad porque desde hace muchos años que no discutíamos qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. Y eso es un momento histórico muy relevante y creo que todos debemos participar de él. Muy bien, Carlos, ¿tú? Sí, yo diría lo siguiente. La historia jurídica de la humanidad da cuenta que no hay un solo derecho humano que haya sido que no haya sido conquistado con lucha y organización de la gente, del pueblo. Y en consecuencia, en este momento en que existe la posibilidad de generar un nuevo pacto social, el pueblo de Chile que se ha movilizado a lo largo y ancho del país no puede desmovilizarse, porque todo lo que falta por establecer, tal como lo hemos señalado respecto a los procedimientos, los quórum y la integración, etcétera, va a ser decisivo para el efecto de que este momento histórico que hemos vivido, con las secuelas de víctimas que hemos tenido, los torturados, las violadas, los asesinados, siempre son en vano las muertes, pero digo, eso no puede ser. Entonces, no hay derecho humano que no se conquiste, sino con lucha, organización y movilización de la gente. Bueno, yo creo que hay una coincidencia entre ambos panelistas de esta conversación, que ustedes, bueno, seguirán discutiéndolo en sus casas, donde están viendo el programa. Bueno, si quieren hablar ya más personalizadamente con cualquiera de los dos, lo pueden hacer, ya sea en la Universidad de Santiago o en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y a ustedes los invito para que nos encontremos nuevamente en Que Pasa Se Olvido en nuestra segunda temporada. Gracias.